Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Demos gracias al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gloria, te damos honra por tu palabra, por el privilegio de poder leerla, exponerla y escucharla. Sabemos que muchos hoy carecen de este privilegio, pero tú, Dios, nos has dado, por tu gracia y misericordia, la oportunidad de poder escuchar tus palabras, sentarnos en tu regazo y escucharte hablar. Ayúdanos, Señor, en esta hermosa mañana a poder entender lo que tú, Dios, nos enseñas. Asimismo, ayúdame a mí a poder hacer eco de tus palabras, poder exponer lo que tú, Dios, nos enseñas, sin obstaculizar ni estorbar el entendimiento de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, anteriormente hemos estado estudiando en el capítulo 5, cómo el mismo capítulo, ¿verdad?, de una u otra forma, condensa, sintetiza todo lo que ha sido expuesto por Juan en los capítulos previos. Específicamente lo que compone el mensaje de Dios, que también es dicho en el capítulo 1. ¿Verdad? Este es el mensaje, dice el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Asimismo, el capítulo 5 sintetiza todo lo que ha sido expuesto previamente. El evangelio de nuestro Dios, lo que fue entregado a los apóstoles, lo que el mismo Juan fue testigo ocular, ¿verdad?, y presencial de los eventos circundantes a nuestro Señor Jesús. Ahora, a modo de epílogo, a modo de finalización de la carta del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, les recuerda tres cosas. Al final del capítulo le lanza una exhortación, ciertamente, que veremos más adelante. Pero antes de ello, y que le da el título a este sermón, al sermón de esta mañana, son tres cosas que la iglesia de Cristo debe saber, debe entender, por las cuales debe estar completamente segura. La primera de ellas, mi querido hermano, la leemos en el versículo 18. Nótese cómo el versículo 18, versículo 19 y versículo 20 inician con la misma estructura. Sabemos. Este mismo enunciado, ¿verdad?, que se hace por el apóstol Juan, de saber, ¿verdad?, no es simplemente un conocimiento superficial al que hace mención Juan. La forma en la que él expresa el sabemos implica una garantía, una confianza entera en esta información que va a dar. Por consiguiente, no es mera información a lo que hace alusión Juan. Juan lo que dice no es ustedes deberían saber o conocer, ¿verdad?, tener esta información. No. Esto ha sido dicho previamente. Esto es algo elemental, incluso, podríamos decirlo. Lo que va a decir acá Juan es algo que todo cristiano puede saber. Personas que no son cristianas pueden saberlo también. Pero el énfasis que hace Juan aquí es debemos afirmarlo, debemos creerlo. Versículo 18, lo primero que Juan nos aclara. Todo aquel
que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál es el motivo de eso? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Lo primero que la iglesia debe saber y entender y confiar plenamente es que nuestro Dios nos guarda, nos cuida, nos protege. Es lo primero que debemos saber. Alguno puede decir, no hermano, debemos saber que hemos sido nacidos de Dios, engendrados, la doctrina de la regeneración. Pausa. Ya eso es algo que dentro de la teología de Juan ha sido expuesta. Pero lo que debemos entender usted y yo es por qué motivo usted y yo somos nacidos de Dios. ¿Por qué motivo usted y yo no practicamos el pecado? Y al mismo tiempo, ¿por qué Satanás no puede tocarnos? El motivo y la esencia por la cual esto es verdad es porque Él nos guarda. Él nos guarda. Esto no es una doctrina aislada de parte del apóstol Juan. Esto es algo que compone todas las escrituras. Probablemente usted recordará cómo el Señor guardó a Job. Y usted dirá, bueno hermano, tiene que leerse bien la historia, porque no lo guardó muy bien, dirá alguno. Cuando Satanás pide por Job, un hombre que era recto en este mundo, por encima de cualquier otro hombre alto en justicia, Satanás pide, déjame llegar a él y verás cómo blasfema tu nombre. Satanás le dice, ok, permíteme llegar, le quitaré todo y verás cómo él te maldecirá. Dios afirma esta petición dejándole tocar sus propiedades, su familia, su salud. Pero hay una cosa que Satanás no podía tocar. Que Dios le dijo, hasta aquí, tú no lo vas a tocar. Tú no tocarás su alma. Tú no tocarás su ser. No lo vas a tocar hasta allá. Le quitará su salud, le quitará sus propiedades, sus hijos, su familia. Su mujer lo maldijo. Y su mujer le dice, maldice a ese Dios y muérete. Eso fue lo que dijo su mujer. En un momento de crisis, un momento de desesperación. ¿Qué dijo Job? ¿Qué hizo Job ante esta circunstancia? ¿Job maldijo en el nombre de Dios? No. Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre exaltado, glorificado. Él nunca maldijo el nombre de Dios. Nunca. ¿Por qué al final de esta historia Job dice, ahora mis ojos le ven? La razón es simple. Porque el corazón, el alma de Job, a pesar de la devastación en su vida personal, Dios protegió el alma de Job. Lo cuidó, lo guardó del mal. Lo guardó de la influencia y dominio de Satanás sobre su mente y corazón. De nada sirve que tú ganes todo el mundo. De nada sirve que cada uno de nosotros tenga toda clase de riquezas, toda clase de prosperidad, toda clase de bendiciones terrenales, si tu alma, tu mente están entenebrecidos por el mal. Si tus pasos son guiados por el príncipe de este siglo, de nada sirve. No estoy diciéndolo, hermano, que usted
para verdaderamente ser un creyente genuino, va a perderlo todo. No estoy diciendo eso, porque no es el caso para todos los creyentes. Ciertamente tengo que advertirle que es probable que usted sufra en este peregrinaje en la tierra. Alguna pérdida, oportunidades de trabajo, sustento, el pan de la mesa. Es probable que pase crisis familiares. Pero una cosa usted tiene que estar segura. La iglesia de Cristo tiene que saber: Cristo me cuida. Cristo me guarda. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versos 4 y 5. Voy a leer el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Señor nos guarda. Aquí cerquita, en la carta de Judas, justo después de la tercera carta de Juan, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es la convicción de los apóstoles, es la convicción de la iglesia. Es parte crucial de la salud de cada iglesia. Porque inevitablemente, mi querido hermano, usted lo sabe, porque probablemente ya lo ha vivido. Inevitablemente, la iglesia padecerá sufrimiento en algún grado. Y la iglesia debe saber que Dios nos guarda. ¿De qué nos guarda a Dios? Probablemente muchos recordarán aquella historia en los evangelios acerca de Pedro, casualmente, que acabamos de leer. Y con toda convicción, él escribió esa primera carta y esa primera porción del capítulo 1. Porque él fue alguien que experimentó el cuidado personal de su Señor. Como sabrán, Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Pero ante el anuncio de la negación de Pedro, quien fue dada por el mismo Jesucristo, Pedro dijo que eso jamás pasaría, que él no diría tal cosa, que él moriría antes de negarle. Él daría su vida por su Señor. Es más, no tienes que morir, yo moriré por ti. Esa era la declaraciones que hacía Pedro. Jesús reafirma que era necesario que esto ocurriera y que esto iba a ocurrir. Tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo, antes que salga el sol en el horizonte. Tú me habrás negado 3 veces. Ante la negativa de Pedro, sabemos todos cómo surgió la historia y esto ocurrió. Pedro le negó 3 veces. Maldijo a Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Porque las personas que identificaron a Pedro decían, él habla como él.
Él es uno de sus discípulos. Y para desligarse totalmente de Cristo, empezó a maldecir. Mi querido hermano, lo que hizo Pedro no es poca cosa. Lo que hizo Pedro fue terrible. Inimaginable lo que hizo el pecado. Blasfemó el nombre del Señor. Un pecado digno de morir en ese preciso instante. Pedro no era mejor que Judas. Pedro era tan pecador como Judas. Yo sé que a los hijos uno le puede poner Pedro, no le vamos a poner Judas. Aunque el significado de Judas es muy hermoso, nadie le va a poner Judas a sus hijos. Pero ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro en última instancia? Ambos pecaron terriblemente contra su Señor. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que a Judas se le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y a Pedro se le dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no mengüe, no desaparezca, no sea derrotada, no sea extinguida la llama de esa fe que yace en el corazón de Pedro. Esa fe que declaró, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y de la cual Jesucristo dijo, esa es la roca en la cual mi iglesia va a ser edificada. La declaración de Pedro es la síntesis de la fe verdadera. Pedro tenía fe genuina. Judas no la tenía. Ambos cayeron, ambos pecaron, pero uno estaba en las manos de nuestro Señor Jesucristo y el otro no lo estaba. Mi querido hermano, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, usted está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Usted está en las manos del buen pastor. Yo creo que usted note la diferencia de estar en las manos del buen pastor, en las manos de un farsante. En el Evangelio de Juan capítulo 10, ustedes conocen esta parábola del buen pastor. Jesucristo habla de un hombre, ¿verdad? Un ladrón que se hace pasar por pastor. En el versículo 11 del capítulo 10 dice, Jesucristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importan. En cambio, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesucristo no va a perder ninguna de sus ovejas, porque antes de que llegue el lobo, Jesucristo está al frente de ellas, no solamente pastoreándolas y cuidándolas,
sino luchando contra el enemigo, contra el maligno. Esta es la escena detrás de las palabras de Juan en el capítulo 5, versículo 18. Sepamos esto, iglesia, que todo aquel que ha nacido de Dios, que es del pueblo de Dios, que es del redil de Cristo, que es la iglesia de Cristo, no vive pecando, no vive en oposición a la voluntad de Dios, no vive una vida licenciosa en transgresión de la ley. ¿Por qué? Por el hecho de que aquel que es hijo unigénito de Dios, Padre, nos guarda. No solamente nos guarda a nosotros, nos lleva en sus brazos y en el hueco de su mano, sino que Él nos libra del maligno. Ante los ataques y los embates de este mundo y de Satanás, Él nos libra del maligno. Esto es una convicción que debemos tener todos nosotros. Debemos saber en quién hemos creído, así como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Iglesia, sepamos, entendamos en quién hemos creído. Si le conocemos, sabemos que no somos huérfanos. Si le conocemos, sabemos que no estamos a la intemperie. Si le conocemos, sabemos que no hemos sido abandonados por Dios, sino que Él está con nosotros. Segunda cosa que debemos saber como iglesia, versículo 19. En otras traducciones dice lo siguiente: sabemos que somos hijos de Dios. En la Reina Valera, que usted tiene probablemente, dirá: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, antes de que pensemos esto es una falla en traducciones y una contradicción de términos, no. Al contrario, me encanta la forma en que por lo menos la versión que tengo acá dice: sabemos que somos de Dios. Como cantábamos hace un momento, ya pertenecemos a Él. Le pertenecemos al Señor. Somos posesión de Él. Somos su tesoro. Somos suyos. Esa es la realidad bíblica. Le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a nuestro Señor. Y sí, ciertamente el texto lo que quiere decir es que somos hijos de Dios. Pero de la misma manera en que el mismo Jesús confronta a los escribas y fariseos y les dice: ustedes no son hijos de Abraham. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ustedes no son hijos de Abraham. Son hijos de vuestro padre, el diablo. Son posesión de él. Le pertenecen a él. Hacen lo que él hace. Dice. Y usted notará que trágicamente esta porción del verso, que es hermosa para la iglesia, que es tremenda para nosotros, está contrastada con otra parte, la parte B de este verso. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está rendido
a Satanás, a la influencia de él. Esto es una realidad bíblica. Y esta es nuestra realidad día con día. No podemos ignorarla. No podemos ignorar el hecho de que el día a día que nosotros caminamos, el día a día que nosotros vivimos, andamos, nos encontramos con un mundo hostil a Dios, un mundo contrario a la iglesia, un mundo que pregona valores que son contrarios a la fe cristiana, a lo que Cristo enseñó. Cada día prendemos la televisión y vemos series, películas, de las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Por la mínima circunstancia, la mínima cosa, puede ser una forma de oponerse a lo que Dios instruye. Y creo que esto es algo que es real en la Biblia, pero también debe ser expuesto en nuestro diario vivir. Por eso creo que Juan pone este contraste. No es solamente una exhortación de ánimo a la iglesia, de que sepamos que le pertenecemos a Dios, sino al mismo tiempo un contraste, una justificación, de tal manera de que nosotros podamos entender el mundo real, el mundo en el que vivimos, y que no vivamos aislados de la realidad, sino que entendamos la realidad. Ese es Juan. Juan dice a la iglesia, le pertenecemos a Dios. Pero lamentablemente el mundo está rendido a Satanás. Es la misma realidad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice esto mismo que dice Juan en su epístola a Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Le dice a la iglesia, ustedes estaban en una condición de muerte. Eran seres espirituales inertes. No escuchaban, no hablaban, no se movían, no tenían vida, estaban muertos. Dice Pablo a la iglesia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Este tiempo, dice Pablo, seguíamos la corriente de este mundo, ¿verdad? Como dice el dicho famoso, que todo fluya y que nada influya, dicen ellos. Pero lo que pregonan estas personas populares es que nada les obstruya su estilo de vida pagana. Que nadie me diga cómo vivir. Yo hago lo que yo quiero. Es lo que dicen ellos. Esta es la frase, este es el significado de esta frase. Lo digo por si acaso conoce a alguien que lo diga con orgullo. Cuando lo diga, sabe a lo que se abstiene y sabe lo que está diciendo. Seguían la corriente de este mundo, que en última instancia eran los preceptos, los mandamientos, la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Una de las denominaciones que se le hace a Satanás, del cual el mismo Pablo describe como el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él dice, ahora opera. En otras palabras, Pablo dice a la iglesia, en otro tiempo ustedes, los que son miembros de la iglesia, la realidad es que ustedes estaban muertos y seguían y hacían todo lo cuanto Satanás quisiera que ustedes hicieran. Si Satanás les decía a ustedes, vivan una vida de mentira, engañando, ustedes lo hacían. Y veían como bueno la mentira. Como decimos popularmente en Panamá, el juega vivo. Justificábamos la vida de mentira y de fraude como algo normal y propio
del día a día. Justificábamos en la lujuria. Todos lo hacen, no tiene nada de malo, yo solo estoy viendo. Todos ven, mis amigos ven, mi esposa ve. Justificábamos el pecado. Justificábamos la maldad que nos caracterizaba. Debemos tener cuidado, hermanos. Si eso todavía es parte de nuestras características del día a día. Pero Pablo dice, en una época ustedes vivían así. La razón por la cual vivían así era porque, en última instancia, la influencia de Satanás sobre el mundo era tal que ustedes, creyendo que hacían lo que todo el mundo hace, realmente hacían lo que Satanás quería que hicieran. Y de la cual aún muchos hoy todavía creen y hacen. Porque ese mismo ser todavía opera en lo que Pablo describe los hijos de desobediencia. No los hijos de Dios, no los hijos de la luz, como dice Pablo en Éfeso también, sino en los hijos de desobediencia. Hombres y mujeres, niños, grandes, ancianos, que se oponen a la ley de Dios de forma vehemente, de forma hostil. Esta frase de parte del apóstol Juan, en el versículo 19, no está hecha para que usted diga, uy, menos mal, yo no soy de esos. O que usted diga, sí es cierto, la chusma allá y yo acá. Esa no es la intención de Juan. Creo particularmente que la intención de Juan, mi querido hermano, es decirnos una cosa. Usted y yo, una cosa que sí creo que Juan trata de decirnos, es que usted y yo no le pertenecemos a las tinieblas. Usted y yo no le pertenecemos a Satanás. Por más difícil que sea el camino. Porque en el capítulo 1 vemos hombres y mujeres que han pecado. Hombres y mujeres que han pecado. Y Juan les dice lo siguiente. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 9, les dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso se lo dice a la iglesia. En otras palabras, ustedes que han pecado, a la iglesia que han pecado. Pero hermano, dice que no practicamos el pecado. Una cosa es practicarlo y otra cosa es ejecutarlo. La iglesia va a pecar. Miembros de la iglesia van a pecar. Y cualquiera que diga, yo no he pecado jamás. Juan hace advertencias serias a esto. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. La vida de la iglesia, la vida del creyente, es una vida de confesión de pecado. Nuestra liturgia, cuando llegamos aquí, presuponemos la realidad de que somos, ¿qué cosa? Pecadores. Y que hemos pecado, incluso sin saberlo. Como el mismo salmista oró una vez y dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. En otras palabras, aún mi percepción, mi madurez cristiana, mis sentidos, ¿verdad? Como nuevo hombre, aún no son tan sensibles al pecado. Y quizá he omitido las faltas contra ti, oh Dios. Por eso oraba el salmista de esa manera. Asimismo, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, asumir que no somos débiles ante el pecado o propensos a pecar. Debemos entender esta realidad y al mismo tiempo luchar contra ella. ¿Cómo luchamos contra ella? Aferrándonos a Cristo, confesando nuestros pecados y orando a Él y pidiéndole, líbrame de este pecado, líbrame de esta maldad. Es por eso que cuando usted y yo oramos el Padre Nuestro, ¿verdad? Lo hacemos confiando en cada palabra
que estamos orando. No solamente, ¿verdad?, guárdanos de la tentación, sino que nos libre de toda maldad. Así es como peleamos contra el pecado. Así es como peleamos contra la tentación. Ah, no, hermano, yo pensé que teníamos que hacer, ¿sabes?, más cosas. Aférrese a Cristo. Aferrándose a Cristo, usted se aferrará inevitablemente a su palabra, porque allí se revela Cristo. Aferrándose a Cristo, usted se aferrará a las rodillas en su lugar en secreto en casa, porque allí encuentra la comunión con Cristo. Usted no tiene que hacer cosas, usted tiene que aferrarse a Cristo. Al mismo tiempo, en el capítulo 2 de 1 de Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De tal manera que, hermanos, Juan, cuando dice que no practicamos el pecado, no se refiere a que no pequemos. Se refiere a que no vivimos una vida en enemistad contra Dios, en pecado continuo y constante, en rebelión contra Dios constante. Que esa era nuestra forma de vivir antes de que, como bien Pablo dice, Él nos dio vida. Ahora que tenemos vida, somos de Dios, le pertenecemos a Él. Mi querido hermano, podemos estar seguros de una cosa: no estamos bajo la influencia de Satanás. Satanás no es nuestro Señor. Podemos descansar en el hecho de que debemos ahora refugiarnos bajo sus alas. Cuando venga la tentación, cuando venga el pecado y la culpa sea tal que nos limite y nos dificulte venir a su presencia, venir a su trono, y pensemos: no soy digno, no puede ser, no puedo ir delante de Él, no lo puede ser. Pedro pensó esto. Pedro huyó de Cristo, huyó de los discípulos, y él pensó: no soy digno de estar delante de Él. Soy su enemigo. No soy su amigo, soy su enemigo. Y se fue al mar, volvió a su estilo de vida. Y que esta declaración no pensemos nosotros que Dios condena la vida laboral. Pero la vida que él volvió, de pescar a la pesca, era una declaración de que la nueva vida que Cristo le había encomendado a él la estaba rechazando. Él le dijo a Pedro: ahora seréis pescadores de hombres. Tu vida se dedicará a apacentar mis ovejas. Y no solamente a tus labores diarias. Tú tienes una vida que yo te he entregado. Esa vida es tuya. Sírveme a mí. Haz lo que yo te pido. Ven a mí. Juan nos dice: sabemos que somos de Dios, para que cuando ese día venga, mi querido hermano, en el cual usted diga: no soy de Él, no le pertenezco, no soy su amigo, usted pueda recordar que Cristo buscó a Pedro y le encontró en la orilla y le recordó: tú eres mío. Tú eres mío. Apacienta mis ovejas. Haz lo que yo te he pedido que hagas. Vive en conformidad a mi voluntad y no hagas lo que tú quieres hacer. Haz lo que yo quiero. Cuando pensemos que no podemos ir a su presencia, recordemos a Pedro ciñéndose sus ropas, sus túnicas y corriendo, aún estando en medio del mar, a la orilla delante de su Señor. Le pertenecemos a Él. Y tal como dice el himno, Él es nuestro.
Él también nos pertenece. Y la última cosa que debemos saber, mi querido hermano, y con esto termino, no menos importante, pero quiero ser breve acá, ya que esto ha sido prácticamente el contenido de toda la carta. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Permítame pausar aquí. ¿Qué debemos saber acá? Debemos saber el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Dios ha enviado a su Hijo, su único Hijo. Debemos saber que Él ha venido, dice el texto. Que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y para qué ha venido? ¿Cuál es el propósito por el cual ha venido el Hijo? Dice el texto, porque Él nos ha dado entendimiento. Mi querido hermano, usted y yo no teníamos la capacidad inherente, nuestra capacidad por sí solos, de poder entender y comprender y conocer al Dios verdadero. Nuestros ojos estaban cerrados, tal como narró en aquella ocasión el apóstol Juan en su Evangelio, la historia del hombre ciego, del cual Cristo tomó lodo en sus manos y colocó sobre su rostro. Él no era cualquier ciego. Él no había quedado ciego mirando el sol. Él no había quedado ciego soldando. Él no había quedado ciego porque cayó ácido en sus ojos. Él era ciego de nacimiento. Así como usted y yo éramos ciegos de nacimiento, sin entendimiento, con una mente entenebrecida. Pero la luz de Cristo ha iluminado a tal intensidad y fulgor que ha disipado las tinieblas, tal como nos dice el apóstol Juan en el capítulo 2. Las tinieblas van pasando. Las tinieblas se han disipado de nuestra mente y de nuestros ojos. Y la luz ahora brilla. Todo por causa de Cristo. ¿Por qué la luz ha brillado en nuestra vida? Para conocer al que es verdadero. Juan capítulo 17 nos habla del propósito de Cristo a este mundo. Usted puede buscarlo en su casa, puede buscarlo ahorita. Y usted verá que el propósito del Hijo era que le conozcan a Él, al Padre, a su Padre. Por esto he venido. Y esta es la vida eterna, que le conozcan a Él y al que le envió. Una declaración de la divinidad de Jesús es esta. Y es que Jesucristo, su propósito para que nosotros tengamos vida eterna es dar a conocer al Dios verdadero, a su Padre, y que le conozcan a Él, el cual es también el Dios verdadero. Así como Pablo dice en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la revelación de Dios para nosotros. No podemos conocer a Dios sin Él, fuera de Él. Conocemos a Dios a través de Él. Sin Él no lo podemos hacer. Me encanta este verso porque nos deja claro que la única forma de poder conocer al Dios verdadero es a través de Cristo. Y no hay otra manera de hacerlo. ¿No lo conociste tú por tus propios medios? A mí me encantaría que las personas a la hora de dar sus testimonios dijeran esto más seguido. Pero entiendo que muchas veces, y lo digo por mí, cuando somos nuevos en esto no sabemos qué decir. Muchas veces escucho testimonios de nuevos convertidos diciendo, bueno, yo lo conocí porque abrí mi Biblia, o yo lo conocí porque vi un video en YouTube, o cosas así, ¿no? Pero permítame
madurar esa idea, madurar ese concepto. Ciertamente, usted le conoció a través de alguien o algo, o a través de un recurso que usted tenía. Pero la realidad es que usted le pudo conocer, porque Cristo nos dio vida, porque Cristo nos dio una resurrección espiritual, porque Él llamó y dijo, sal fuera. Y a pesar de que estábamos tendidos en una tumba, muertos, escuchamos su voz, por el poder de su palabra. Eso es lo que ocurre aquí. Y me encanta meditar en ello, porque debemos siempre meditar en esto como iglesia. Siempre como iglesia debemos saber que no somos nosotros quienes tienen el mérito de conocer a Dios. No fue por nosotros. Iglesia, nunca creamos que somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente santos y justos como para conocer a Dios por nuestros propios méritos y nuestros propios recursos. Jamás. Fue por Él y solo por Él. Este es el verdadero Dios y es la vida eterna. Tal como dice en Juan 17, esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él y al Hijo, quien Él ha enviado. A diferencia de cualquier otro Dios en el mundo, nuestro Dios es el verdadero. Y podemos estar confiados en creer en Él, confiar en Él, de que Él nos cuida y nos guarda, y que somos su posesión, y una posesión muy preciada para nuestro Dios. Esta es la base de nuestra convicción, y por la cual el mismo Pablo dijo, yo sé en quién he creído. La base de mi certeza es Él mismo, porque Él es verdadero. No es un falso Dios, no es un ídolo que no habla, que no se mueve, que no mira. Mi Dios me oye, mi Dios me habla, mi Dios me guarda. Esa es nuestra fe. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, oh Dios, que estas palabras retumben en nuestra mente día con día. Estas tres cosas que toda iglesia debe saber. Cada uno de los tuyos debe creer. Ayúdanos siempre a recordarlas, día con día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.